Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bueno, según en el lugar en el que se encuentren nuestros queridos amigos y amigas conectaditos a esta hora en diferentes partes del mundo. ¿Quién les habla? Vida Plena, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y pues bueno, en esta tarde dándoles la bienvenida al Cofinet de la tarde en nuestro programa Charlando entre Amigos. Y pues bueno, como es de ritual aquí en este hermoso programa, pues es bueno que tengan lista la bebida de preferencia, si es un café, si es un mate, si es un chocolate, si es un tereré, agua, leche, jugo. Bueno, la bebida que más les guste, lo importante es que tengan la bebida de preferencia para que nos vayan acompañando a este hermoso conversatorio que tenemos para el día de hoy. Y tenemos pues una invitada súper especial de mi hermoso país, pero en otra ciudad, y que estamos esperando para poder agregarla aquí al conversatorio. Así que pues mientras llega nuestra queridísima amiga, vamos saludando a los amigos que van entrando. Saluditos a los que están así en modo incógnito, en modo fantasmal. Saluditos, gracias amigos por acompañarnos y pues bueno, vamos a dar un tiempecillo, vamos a hacer la prueba técnica, a ver si logramos conectar con nuestra amiguita, nuestra invitada superestrella del día de hoy, así que pues vamos dando un espaciecito y aquí voy con mi monólogo mientras van llegando. Está haciendo un sol espectacular a esta hora. Hace un clima muy bonito en la ciudad de Bogotá. Un sol muy radiante, muy bonito, bastante calurosito. Y pues bueno, a ver chicos, ¿qué me cuentan? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde nos escuchan? Porfis, escríbame para saber quién está, porque sé que están entrando, pero no veo nombres. Así que pues me toca adivinar, no sé por qué aquí no me está avisando el Face. Así que mi hermosa Natalia, si ya estás por ahí, porfa, para que me des señales de humo de que, bueno, ya por ahí al menos me estás escuchando. Saluditos a los hermosos y hermosas que están entrando aquí al programa. Estamos aquí con la cuestión técnica, a ver si logramos conectar con nuestra invitada que está en la hermosa ciudad de Armenia. Ah, mi Raulito precioso, saluditos. A ver, nos dice Raulito, Natalia tiene una bonita voz. Hola, Vida Plena. Hola, mi Raulito. Aurielito. Hola. ¿Está mal el Face? ¿Qué está de malo el Face? ¿Qué tiene? Cuéntame. Pues Aurelito, estamos esperando que ingrese nuestra invitada estrella, así que le estamos dando tiempecillo para que se pueda agregar al conversatorio. Ah, que tú eres hermoso. Claro que sí. Ahí es Aurelio. Saluditos para mi Alejita preciosa, ella como siempre por aquí acompañándonos. Bueno, pues les cuento chicos, estamos haciendo tiempo a ver si logramos que nuestra querida Natalia pues ingrese, a ver si se logra conectar con nosotros ya que nos trae un tema súper chévere, súper bonito. A ver si... Aurelito, pues no veo tu foto, pero veo que estás escribiendo. No veo que... ya, vale. Saluditos chicos, me alegra de nuevo tenerles por aquí en el canal de Vida Plena Café Virtual, así que pues bueno, estamos aquí juiciosamente. Saluditos para mi Gregory precioso en Querétaro, México, nos saluda, hola, saludos desde Querétaro, ya te vi. Pues mira mi Raulito que no sabemos dónde estará nuestra querida Natalia. Pero no la veo por aquí. Ay, ¿qué pasaría, mi reina, que no te veo? Pues bueno, estamos aquí en la prueba técnica y les agradezco que nos estén acompañando. No sé nada de Natalia, no sé dónde está. Me decía que ya venía para la página, pero no sé por qué no la veo. A ver, Aurelito, dices, no me entendiste, haz como Talía, hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ah, ya, pues es que no me vi esa parte, entonces por eso no había entendido.
Y pues bueno, chicos, saludos para Marcos, Marcos Bonilla, nos saludas aquí, ¿cómo andas, vida plena? Pues aquí muy contenta de poder compartir con ustedes una nueva emisión de aquí del Confinet de la tarde, nuestro programa Charlando entre Amigos. Y ya llegó nuestra querida amiga, a ver, la vamos a agregar, veamos, ya parece que ahora sí, vamos a ver, mi Nata ya está haciendo aparición. Hola, hola, por aquí estoy. Hola, te estábamos esperando. Qué bueno que ya estás por Bueno, aquí. ¿Me escuchas bien? sí, te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí? Perfecto, te escuchamos perfecto. Chicos, confírmenme por favor si escuchan bien a Nata, si la ven, si me ven. Así que pues confírmenos, con eso pues damos inicio al conversatorio que traemos para ustedes el día de hoy. Saluditos a los que se están agregando, a los fantasmitas amigables, a los incógnitos también, a los que nos verán en diferido. Y pues bueno, chicos, aquí encantada de tener en el Cofinedo a nuestra querida amiga Natalia Barón, psicóloga e hipnoterapeuta, que pues nos trae un tema muy interesante que sé que a ustedes les apasiona y les gusta mucho, todo lo que tiene que ver con el poder de nuestra mente. Así que pues bueno, saluditos para Jan que anda por allí. Nos dice Aurelio, ¿sí se escucha bien acá en el trabajo? Un rato mi amigo se enamoró de las dos. Nata, dejaste flechado a alguien en Bolivia. Un saludo Ok, para el boliviano y para todos. Un saludo muy, muy especial para todos. ok, saludito para Miguel Conodori, sí, que es el amigo que quedó flechado. Raulito nos dice, dos hermosas mujeres que iluminan mi vida, se escucha bien, wow. Raulito ya nos tiene en la mira. Saluditos para Carlos Barbosa Fonseca, hola. Y Ay, pues sí, bueno, hola. mi queridísima Nati, cuéntanos el especial que tenemos para hoy. Bueno, Diana, muchísimas gracias de antemano por esta invitación, por compartirme en este espacio, por tu apertura. Vamos a hablar, sí, del poder de la mente. Es un tema que se ha hablado mucho hace mucho tiempo y voy a hablar de varias compilaciones, de varias investigaciones, tanto del campo holístico como del científico, sobre el poder de la mente. Y bueno, hay muchos referentes, muchas autoridades que hablan del tema. Y como dijo un doctor en neurociencias y doctor en medicina que se llama Francisco Mora, hay una nueva cultura que habla sobre la mente y el cerebro y se llama la cultura neuro. Entonces, el ser humano se está dando cuenta que todo lo que piensa, que todo lo que hace, la manera de comportarse, ha sido producto desde el cerebro, desde sus funciones y esto es muy importante para atajar los falsos mitos o las falsas verdades, perdón, falsas verdades que se llaman neuromitos. Él los llama así, neuromitos. Entonces, digamos, el ser humano se está dando cuenta que el camino de la humanidad es el camino del poder de la mente. La idea es que nosotros no seamos sujetos pasivos de la mente, sino que aprendamos a conocernos, aprendamos a conocer nuestros pensamientos y saber actuar sobre ellos. El objetivo es entonces o sea, usar nuestro cerebro, que no nos volvamos reactivos y seamos agentes pasivos o víctimas de esta mente. La idea es prepararnos, hacerla superpoderosa en palabras de Louise Hay. Louise Hay es bueno, fue ya, fue una psicoterapeuta, escritora, pionera, digamos, en el mundo de los libros de autoayuda y ella habla de esa mente superpoderosa. Entonces, hay que entrenarla. Significa entonces una mente poderosa que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Muchas veces el problema es que nosotros nos atascamos, tenemos unos bloqueos mentales y eso no nos permite
como ir más allá de estos atascos. Hay pensamientos derrotistas que digamos, que hemos aprendido de nuestra cultura, de nuestra sociedad, desde que somos pequeños. Esta etapa ya, cuando crecemos, se nos hace más difícil porque, digamos, los caminos y las vías neuronales ya están muy condicionadas, son ya como automatismos en los que es un entrenamiento para cambiarlos, es indispensable ese entrenamiento, pero no imposible. Entonces vamos a hablar de qué es el poder de la mente, de diferentes conceptos de la mente, lo que es la fortaleza mental, vamos a hablar también de lo que es el efecto placebo, y bueno, si tenemos tiempo también, o no sé, de pronto en otra ocasión, abusando acá de esta oportunidad, vamos a hablar de cómo usar ese poder de la mente. ¿Listo? Bueno, entonces hay varias autoridades. Yo por acá tengo ciertos apuntes porque realmente pues es amplio el tema, eh, abarca para muchas conferencias más, para muchas charlas más. Eh, Vamos entonces a hablar de la fortaleza mental. La fortaleza mental la habla Amy Morin, psicoterapeuta. Ella tiene un libro que publica un bestseller se llama 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen. Y habla de qué es la fortaleza mental. Entonces, ella dice, no hay personas fuertes o débiles mentalmente. Todos tenemos un cierto grado de fortaleza y que es una habilidad que podemos mejorar. Esta habilidad consiste en regular nuestras emociones, administrar los pensamientos y comportarnos de manera positiva a pesar de las circunstancias. Dice que todos tenemos el poder de incrementarla y que esto requiere tiempo y energía. En teoría puede ser muy fácil y muy sencillo, pero el secreto realmente está en la práctica. La fortaleza Mm, mental no significa ser rígidos o actuar como robots. Más bien significa actuar de acuerdo a nuestros valores, tener un profundo conocimiento de nuestras emociones, interpretar y entender cómo influyen nuestros pensamientos en nuestro comportamiento y también en nuestras emociones. Y al contrario, cómo las emociones, el comportamiento influyen en esos pensamientos. No se trata entonces de entender al cuerpo, a la mente como una máquina, eh, sino entender esos pensamientos y cuándo comportarnos contrario a ellos, cuándo atenderlos, pero también cuándo no prestarles tanta atención. Por ejemplo, lo mm, que es la queja y la crítica, que eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. La fortaleza mental no significa que seamos autosuficientes, es entender que a veces necesitamos ayuda de los demás, que podemos pedir ayuda cuando la necesitamos y que podemos también acceder o aprender de los demás, de cualquier persona, de las personas que están más cercanas a nosotros. Bueno, habla que no hay que obligarnos a ser felices, eh, porque eso es como evitar o alejarnos y no entender que a veces también nos podemos poner o sentirnos mal por algo, sentir tristeza, rabia, enojo, frustración, eh, y no es obligarnos a ser felices, más bien es tomar decisiones que nos ayuden a alcanzar todo nuestro potencial. La fortaleza mental no es una tendencia, no es como una moda, eh, porque desde 1960 la psicología ha estado hablando de cómo comportarnos mejor, de cómo atender nuestros pensamientos, cómo cambiar la actitud. Entonces no es una moda. No es tampoco sinónimo de salud mental. Eh, Puede ser mentalmente fuerte aún teniendo un trastorno o teniendo una dificultad, una crisis. Es más bien como tener ciertos hábitos para sobrellevarla, tener la actitud correcta y poderte encaminar cómo afrontar esta situación. Entonces, si empezamos a adquirir más fortaleza
mental, estaremos más preparados para asumir o para enfrentar ciertas situaciones que se nos presentan en la cotidianidad. Bueno, esto nos dice eh, Amy Morin. Y ahora vamos a hablar de un concepto que es la mente y la conciencia. La mente y la conciencia nos habla Miguel Valls, que es, digamos, un referente de la frecuencia cristal, se autodenomina alto, bueno, es considerado en la comunidad quero, en la cultura quero, como alto sacerdote. Y esta frecuencia cristal lo que nos permite es tener herramientas para manejar o solucionar problemáticas a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel energético. Entonces hace una diferencia de la mente y la conciencia, siendo ambas teniendo un componente importante ambas y es que eh, son o pertenecen ambas al alma. Él dice que la conciencia y la mente hacen parte de nuestra alma. La mente es aquella que es lógica, pertenece al ego, lo personaliza, lo racionaliza, tiende a dividir y tiende a darle vueltas un asunto, vueltas y vueltas. Es, por ejemplo, muy, lo podemos observar en la ciencia, en el campo de la investigación, en la que nosotros corroboramos, en la que hacemos experimentos, en la parte en que estamos dándole vueltas para poder dar una supuesta verdad. Mientras que la conciencia es esta parte también del alma, pero que quita el yo. Es, digamos, el componente simbólico y es la parte que nos permite evolucionar a partir de ese entendimiento, de esa claridad. Es el ejemplo en el que las células eh, digamos, hacen el trabajo, pero no tienen la claridad que hacen parte de un gran conjunto que es el cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Nosotros creemos que estamos separados unos de los otros y que no estamos y que no pertenecemos a algo mayor, algo más grande que simplemente estar en la tierra, por ejemplo. Entonces, esa es la parte de la conciencia que nos une, esa conciencia nos une, mientras que la mente tiende a dividir. Esto, repito, desde el concepto de Miguel Valls. Entonces, cuando tú tienes un dolor de rodilla, por ejemplo, la mente va a atenderla desde lo físico. Por ejemplo, estoy sufriendo una enfermedad y por eso me duele, tomo una pastilla para que se me quite el dolor. La conciencia sería, tengo que perdonar a alguien. Esto es un componente simbólico, el dolor es un componente simbólico, una metáfora, y voy a trascender cuando entienda el significado. Entonces, él hace esta diferencia y hay una, digamos, nos pone a pensar que es también la conciencia. Eh, la conciencia, entonces, es esa claridad. Desde, bueno, no sé si tengas alguna pregunta, alguna inquietud, si me estés escuchando. Sí, claro, estoy muy atenta, estoy Ok. muy atenta. Aquí dice Raúl que lo tienes hipnotizado con tu voz, Ah, bueno, así me que, alegro. pero me gusta mucho porque estás abordando varios conceptos que hoy en día se está haciendo mucho cliché incluso. Mente, Ujú, conciencia, espiritualidad, ciencia, o sea, son cosas que, que, que llevan mucho a determinismo, a diseccionarlo todo, ¿no? ujú, Y se ha hecho desde varias posturas. Lo bonito y lo importante aquí es de acuerdo a la experiencia, pues, de cada uno de nosotros, cómo ha visto o cómo percibe dichos conceptos más allá de lo que nos dice la ciencia o más allá de lo que nos dicen los eruditos de la parte espiritual, ¿no? Y es muy importante, muy interesante porque sí, en algún momento se nos ilustró la mente como algo, como una máquina.
Incluso el mismo maestro Ujú, Aurelio Mejía nos enseña o nos muestra, nos hace ver la mente como una computadora, ¿no? Como la parte inteligente de la ujú, computadora, como todo el lugar ujú, donde se almacena esa información, el disco duro, pues, donde está todo el conocimiento, y desde la espiritualidad también nos dicen de que todo el conocimiento aún del universo y todo se encuentra en la parte más profunda de nuestra mente, ¿no? Lo que se conoce como la mente inconsciente, que es la que más solemos ujú. trabajar desde nuestro campo terapéutico, obviamente. Pero que me imagino en cierta manera que, bueno, la división de la que hablabas ahora, que también es muy interesante, de que la parte lógica nos separa de ciertas cosas. Y es ahí donde nosotros, bueno, en algún momento de nuestra vida dimos por separado, ¿no? La ciencia aquí, la espiritualidad allí, la salud aquí, el cuerpo acá, y todo lo mandamos a los extremos, cuando en realidad todo tiene una conexión, cuando todo hace una Claro. sinapsis, así tal cual como trabajan nuestras neuronas, así pasa con todo. Entonces me parece súper bonito Ajá. todo lo que nos está ilustrando aquí. Nos dice Charlie, a ver, sí, tomados desde varios aspectos. Saluditos para Gabriel Hipnosis. Entonces, pues mi niña, ahora sí, prosigue. Está muy interesante lo que estás narrando. Bueno, con relación a lo que tú dices de los conceptos en los que la mente la solemos dividir, ¿no? Consciente, inconsciente, conciencia, subconsciente, hay muchos términos. Y podemos entender que también los mismos científicos, quienes han opinado con relación a lo que es la mente desde una mirada científica, también conciben y como que apropian también una visión holística, una visión más allá, fuera de lo mecanicista. Por ejemplo, John Eccles, que fue neurofisiólogo australiano, que fue también premio Nobel en 1963, habla que nosotros somos hay una intención divina, lo dice así, una peculiaridad en el ser humano que trasciende mucho más allá de una visión mecanicista de la mente, que es, digamos, la suma, la visión mecanicista dice que la mente es la suma de las partes del cerebro de las habilidades o capacidades físicas. Entonces, cree que hay un misterio en su existencia que supera cualquier explicación biológica, química, neurológica y que se deriva entonces de una creación divina. William Penfield también fue un neurocirujano. Él expresa en el misterio, en el libro El misterio de la mente, que hay una imposibilidad de explicar la mente basándose únicamente en las acciones químicas o eléctricas. Dice que la mente es independiente del cerebro, que este cerebro es como ese ordenador, pero que está programado por algo que lo supera, que sería la mente. Hay otro premio Nobel en 1981 de medicina, que es Roger Perry, y dice que la mente está constituida por partes del cerebro que se combinan para producirle y trasciende sus cimientos puramente moleculares. Entonces, esto es un ejemplo de su concepción frente a lo que es la mente, ¿sí? Más allá del cerebro. Entonces, bueno, voy a pasar a hablar sobre un ejemplo muy interesante, muy hablado por muchos investigadores, evidente, y es el ejemplo en el que hay una coordinación entre mente y cuerpo, que sería el efecto placebo. Es un ejemplo claro de la creencia, cómo afecta a nuestro cuerpo físico. Cuando pensamos y actuamos por una convicción propia, profunda, estamos siempre recurriendo a una instalación cerebral. La creencia incluso puede invertir aquellos efectos fisiológicos sobre un componente de un fármaco. Es decir, si por ejemplo un fármaco o una comida te hace daño, tú si crees que al contrario va a invertir ese efecto,
que, digamos, probado científicamente puede hacer daño, pero que tú tienes una creencia en que esto va a invertir ese efecto. Eso puede suceder, eso ya se ha comprobado en experimentos. Y desde tu creencia puedes entonces actúa un efecto positivo, un efecto que te va a traer un beneficio. Entonces, pasa también cuando nos dan una sugestión en el campo de la hipnosis. eh, Simplemente esta sugestión no fue quien la dijo, fue más bien la creencia, el poder que tú le das a lo que la persona ha dicho para que genere ese efecto. Entonces, si tú crees en una palabra ofensiva que alguien te ha dicho, no es ese quien te perjudica, es que tú has aceptado esa sugestión o esa afirmación como tuya, como propia, y la has asumido. Entonces, allí hablamos de algo que es fe. La fe es la certeza de un pensamiento como verdad. Y creer, por lo tanto, es que vas a aceptar definitivamente algo como verdadero. Si nosotros creemos que somos capaces de hacer algo, es más probable que nosotros lo intentemos, que lo pongamos a prueba, que lo hagamos en la práctica y sí, y hay más probabilidades de que lo logremos hacer. Pero si tú crees que no eres capaz, ni siquiera lo vas a intentar y entonces ya de entrada estás fallando. Lo que te hace esa creencia es reforzar lo que tú estás haciendo para lograrlo. Entonces, Deepak Chopra, que es un médico muy reconocido a nivel mundial, Deepak Chopra nos habla de que nosotros seamos nuestro propio efecto placebo, o sea, que seamos nosotros quienes nos alentemos a situaciones positivas, a creer en nosotros, a creer en lo que, a creer en qué, es decir, a dirigir nuestra mente hacia algo positivo, pues que es la idea. Entonces, esta es, bueno, el concepto de el efecto placebo. Cuando vemos en la investigación, ya hablando un poco más con relación al campo de la hipnosis, vemos que hay un científico que es Herbert Benson. Él es médico cardiólogo, profesor de la Universidad de Harvard y es el pionero que ha estudiado la respuesta de relajación y de meditación. Entonces, la investigación científica ha demostrado que la actividad eléctrica entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se coordina mejor cuando hay este estado de meditación o de oración. Mediante este proceso, dice, la mente se vuelve más susceptible de ser alterada. O sea, es más capaz de funcionar al máximo de su potencialidad. La relajación, entonces, sabemos que la hipnosis es, digamos, un sinónimo de relajación, o sea, implica la relajación, es el estado natural de relajación. Y en este estado mental, el cerebro se prepara para cambios significativos. Entonces, al parecer es más fácil pensar de manera creativa, conectarnos más con el hemisferio derecho en este estado, procesar la información, considerar situaciones de manera innovadora y se produce entonces una receptividad y una plasticidad cognitiva. Y esto es lo que se lleva en el proceso de la hipnosis. Digamos, esto es la explicación científica del proceso de la hipnosis. Entonces es muy interesante toda esta investigación que Herbert Benson ha realizado, ha hecho, y por eso también dentro de las diferentes técnicas psicoterapéuticas, eh, los psicoterapeutas tendemos, o bueno, yo realmente, pues yo ya lo hago porque hago hipnosis, pero tienden más a acercarse a la relajación, tienden a incluirla más dentro de sus terapias porque pues ya lo expliqué, dentro de esta investigación científica se ha descubierto estos cambios. Bueno,
¿Alguna pregunta por el momento? Estoy Te hablando voy a demasiado. leer aquí todos los comentarios. Entonces, aquí nos comentan lo siguiente. Carolina Sánchez te dice, hermosa Nati. Francisco Hernández nos dice, ¿cómo potencializo mi También. espiritualidad? Ok, María Esquivel Valdivia dice, me encanta nuestra invitada, muy didáctico su aporte. Raulito nos dice, el pensamiento genera emoción y esta va a la acción. La emoción es fundamental para que la mente genere expectativas. Gabriel Hipnosis nos dice, en la simpleza está el detalle. Saluditos para Nidia Palacios, mi querida Nidi que está ahí conectadita. Charlie nos dice, muy interesante. Aquí Francisco Hernández envía saluditos. A ver, nos dice Charlie, receptividad y elasticidad cognitiva. Ok, está bueno. Ok, pues sí, es que, bueno, ahorita se están rompiendo con muchos paradigmas Paradigmas. porque Ujú. antes se pensaba que primero era el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo era, ¿cómo era? La materia estaba sobre la mente, pues. Y ya de un tiempo para Ujú. acá, de hace como unos 15 años, 10 años para acá, se ha fortalecido mucho el concepto de que la mente crea la materia y ahorita desde la espiritualidad y desde la física cuántica nos dice que la conciencia es la que le da forma a la materia. También se Ujú. mezclaba mucho los conceptos de mente y cerebro, ¿no? Donde decían, bueno, es que la mente es el cerebro. Ya después con el tiempo fueron descubriendo que el Sí. cerebro es esa parte mecánica que interpreta o da forma a las percepciones y sensaciones y todo lo que viene del exterior hacia nosotros y le da esa forma. Lo que sea que nosotros estemos viendo es nuestro lindo y preciado cerebro que lo está interpretando y le está dando esa forma. Ahora, muy importante Ujú. este tema de, y qué bueno que lo dijiste, de que la hipnosis está dentro del campo de investigación, porque hay muchas personas que están todavía con ese concepto arcaico de que la hipnosis no tiene Sí. cimientos científicos, de Fundamento. que no, Ujú. claro, y sí tiene sus bases, y tiene su fundamento, y tiene todo, porque aún la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas y todo de lo que se ha hecho de pruebas de investigación con pacientes con obesidad, pacientes hipertensos. Entonces, el que se ponga juicioso a buscar por la red, ahí va a encontrar la investigación de todo lo que se hizo con este grupo de poblaciones y que ha tenido alto grado de efectividad e influye mucho lo que tú comentabas ahora del efecto placebo. Tiene mucho Ujú. que ver en esta terapia, en realidad. Si nos ponemos Exacto, sí. a analizar desde las diferentes problemáticas por las cuales nos consultan, ¿no? Que por obesidad, por trastornos alimentarios, por patrones negativos de conducta, etcétera, pues vamos a ver que dentro de la terapia, en realidad, el mismo paciente adopta o adapta y cree incluso en esas palabras, no Ujú. tanto por quién se las dice, sino que en realidad lo que quiere aceptar para su vida. Asimismo, como también tiene la libertad de rechazar y por eso muchas veces dicen, en algunas ocasiones dicen no, o no me funcionó, o tal vez esto no era para mí, porque sencillamente pues no entro con esa disposición, ¿no? Para las sesiones, que eso Ujú. es de suma importancia para que una sesión funcione. Si no se va Claro. dispuesto, eso es muy difícil. Entonces, a Inclusive ver, pasa, sí, dale. espérame, a ver, te dice aquí, a ver, saluditos para hipnosis clínica, regresiones, terapias, dice, saludos Natalia desde Bogotá, mi hermosa Maricé Hola. Alegre, saluditos, Liliana González, hola a todos, Germán Dallegri, dice, sí, el efecto placebo es tan poderoso, ¿cómo podemos aislarnos del efecto crítica? Ah, ese sí está bueno, dice Eso Raulito Germán, sería, cambiar. pienso yo. Ah, bueno, sí, ahorita respondo entonces A eso. ver, Ujú. dice Germán, Raúl le contesta a Germán. Germán, cambiar creencias y hacerlo en ondas teta. Saludos para Andrés Patiño. Uy, cambios. Carlos Barbosa Fonseca dice, lo del placebo se ve súper poderoso. Sin saberlo somos tendencia a ser negativos. Si Sí. concientizáramos esto, podríamos mejorar la vida.
Saludos para Sonia Sakamitsin, hola Dai. Ah, Sonieta, Sonieta 21. Te reconozco más por Sonieta. Dice mi querido amigo Andrés Patiño, el poder de la palabra. Ahora sí, mi querida Nati, para contestarle a la pregunta. Bueno, un saludito para Germán de Alegri. Yo pienso que hay varias cositas por ahí para hablar, ¿sí? Dentro de la pregunta que él hace, que es, eh, da para un buen debate también. Eh, a ver, el efecto placebo es tan poderoso como una crítica, ¿sí? Y como la creencia o el poder que tú le das a la persona de quien viene esa crítica o de quien viene ese juzgamiento. Y es ahí cuando tú le das ese poder. Eh, no es lo mismo que venga una crítica de tu hijo a que venga una crítica de un amigo, de un conocido, ¿sí? Entonces, depende de ese factor también, pero siempre estamos en el poder, en nuestra disposición, en nuestra capacidad y habilidad para aceptar esa crítica o no, ¿sí? No sé si de pronto ahí pude medio responder a la pregunta. Sí, el efecto placebo es poderoso, claro, dependiendo de esas creencias, ¿sí? Y esa crítica pues hace parte de esa sugestión, de esa sugerencia y de la creencia de si eso que me dicen es verdad o no es verdad. Eso ya Mm, depende de cada uno, ¿sí? Entonces, aislarnos del efecto crítica eh, es tomar también una decisión, hace parte de la capacidad de tomar decisiones. Ya, por ejemplo, sabemos que antes se creía que habían unas emociones primitivas y que el cerebro superior estaba supeditado a esas emociones primitivas, como la ira, los celos, la agresividad. Ya se sabe que nosotros podemos decidir a partir de ese cerebro primitivo, de esas emociones primitivas. Y cuando nosotros podemos decidir sobre eso, tenemos un poder. Entonces, aislarnos es reconocer ese poder que tenemos. Aislarnos es entender que independiente de la crítica, eso será o no será verdad para mí, analizar eso, observar eso y qué también me está diciendo el otro, ¿sí? Entonces bueno, es una pregunta muy general, pero que sí está, digamos, en la disposición de nosotros poder responder ante eso de manera positiva. ¿Listo? Cuando tú, Diana, hablabas sobre la física cuántica, que es realmente muy interesante, porque, digamos, desde la física cuántica, el pensamiento es energía, ¿cierto? Entonces, esa energía eh, está a un nivel subatómico. Bueno, y esta energía se convierte en una realidad. Cuando nosotros empezamos a crear desde el pensamiento, a tener esa creatividad, hay cosas que no existen que podemos pensarlas. Por ejemplo, no existe un elefante rosado, pero tú puedes imaginártelo. Eso es una simple creatividad, ¿cierto? Es un ejemplo muy simple de esa capacidad de la mente. Entonces, ese pensamiento se ha creado en nuestra mente. Eh, Mariano Sigman es doctor en neurociencias e hizo también un postdoctorado en ciencias cognitivas y él nos comenta que ya hay aparatos en los que podemos saber qué está pensando una persona sin necesidad de preguntarle o de verla. Y sabemos que la mente cuando piensa en algo, cuando recuerda algo, se activa en las mismas áreas del cerebro que como si lo estuviese haciendo en la realidad. Entonces, eh, cuando recordamos algo es simplemente traerlo a nuestra realidad, a nuestro presente. Eh, esta, esta teoría, bueno, no, esta comprobación científica es muy importante porque cuando nosotros recreamos algo en nuestra mente, entonces ya se sabe que lo estamos creando. No existe en nuestro campo, digamos, tangible, pero para nuestra mente existe, es real, se activan las mismas áreas del cerebro. Podemos sentirnos como nos sentíamos,
¿sí? Entonces, esto es la creación de la realidad. Todo el tiempo estamos creando y desde la física cuántica podemos influir entonces en la materia. Somos energía con conciencia, como tú decías ahora. La mente dirige la energía hacia nuestro objetivo. Entonces, para eso uno tiene que también ser muy consciente, ser muy claro en qué estoy pensando. Pero bueno, eso ya está dentro del tema de cómo usamos nuestra mente, cómo le sacamos provecho y cómo la podemos potencializar. Bueno, yo estaba hablando de Herbert Benson, quien es el precursor de los estudios en la respuesta de relajación, y él habla de ciertos rasgos o características para entender el poder de la mente. Lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos la capacidad de superar la dictadura, dice él, del hemisferio izquierdo. Eh, que el hemisferio izquierdo, ya basándonos en el concepto eh, digamos, de la parte consciente e inconsciente, sería como la parte consciente desde el punto de vista del psicólogo José González Fernández. Eh, esta parte entonces de la dictadura del lado izquierdo, pues se refiere que culturalmente hemos sido muy entrenados para aprovechar esta parte del cerebro y que hemos alejado o olvidado un poco la parte del hemisferio derecho. Y podemos superar esa dictadura aumentando la comunicación y la coherencia entre los hemisferios izquierdo y derecho a través de este estado de relajación, de meditación u oración. La otra característica es la plasticidad del cerebro y su capacidad para ser moldeado, configurado mediante la transformación de las células y la instalación de nuevas vías neuronales. Cuando tú haces algo nuevo, que es lo que, por ejemplo, recomienda Deepak Chopra, siempre exponernos a nuevas experiencias, a nuevos hábitos, a nuevas formas de pensar. Vamos a crear nuevas vías neuronales. Y esta plasticidad del cerebro se incrementa y se fortalece en ese proceso de la hipnosis o en ese estado de relajación. Habla también que el papel, digamos, hay una importancia que es el papel de las creencias, juega un papel fundamental para desencadenar cambios importantes en el cerebro y en la mente. Y finalmente habla del gran papel de la relajación para ayudar a abrir la puerta a transformaciones capaces de cambiarnos la vida. Estas son como de las características que menciona él en sus libros y se llama así el libro El poder de la mente, eh, que son importantes para tener en cuenta eh, en lo que tiene que ver con el contexto de la relajación y la hipnosis en nuestro caso particular. Bueno, ¿cómo vamos? Súper, estás arrojando unos datos muy interesantes y pues chévere conocer las fuentes, ¿no? Porque muchos dirán, bueno, ¿y ellos quiénes son? Pero es muy interesante ver que las fuentes son científicas, psicológicas, está en la medicina, está en todas partes. Por eso la importancia también de citar esas fuentes y te agradecemos esa info. Aquí nos dice Carlitos, el efecto placebo es la prueba científica que tenemos, el poder de autosanarnos. Bueno, es que, como tú dices, el tema sí realmente es muy amplio, es muy bonito. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a abarcar, porque si no Bueno. terminamos tranquila, amiga, que ahí sigue la saga, no hay ningún lío. Lo importante es Bueno, poder gracias. compartir todo esto. Nos dice maravillosamente mi Lili, hola. Nos dice, interesante la neuroplasticidad, la capacidad de adaptarse y cambiar como resultado de la conducta y la experiencia. Algo que tú tocas y que es re importante es la elaboración de nuevas experiencias, el exponernos a lo desconocido. Hay mucha gente que el miedo los paraliza y entonces dicen, no, yo no Paraliza. me arriesgo a hacer esto porque qué tal que me vaya mal o qué tal me pase algo, qué tal tal cosa. Pero a veces es importante y bueno, coloquialmente como se dice,
Para poder sobrepasar el miedo hay que ir hacia a veces hacia lo desconocido y poder aprender cosas nuevas. Nuestro cerebro sufre una transformación física, como también hay unas Ujú, conexiones nuevas que se hacen, y desde la física cuántica, obviamente que todo ese código informativo va haciendo cambios también en el ADN, ¿no? Va haciendo cambio ujú, de código informativo que tenemos cada uno dentro de nuestra materia. Se dice que las células también tienen su mente propia, ¿no? Que ellos también, cada célula piensa de manera individual. Muy interesante eso también, me pareció muy, algo que nos comentaba también en el programa anterior, maravillosamente, y que Lili y Sarita, que también nos hablaban algo al respecto, en donde nosotros desde nuestros pensamientos podemos modificar, aparte de muchos patrones de comportamiento y aprendizajes y demás, modificar físicamente también muchas cosas. Uno cree que no, pero sí, físicamente se modifican muchas cosas. Por eso es que se ven mucho lo que se cataloga como milagros en temas de patologías físicas y mentales, bueno, etiquetas y más etiquetas, pero que al hacerse ujú. conciencia de todo ello, muchas cosas empiezan a cambiar. Entonces, algo que tú decías al comienzo con respecto a la naturaleza del dolor, ¿no? De que puede ser un código, un mensaje encriptado que de pronto no hemos descubierto y que viene relacionado a algún tipo de emoción, conflicto no resuelto, bueno, cosas así como estas que de pronto en Ujú, algún momento pues no se contemplaba, ¿no? Simplemente es un dolor, listo, cubramos el síntoma, tomémonos una pastilla, apliquémonos una inyección y chao, ahí quedó la cuestión. ujú. Pero entonces pues Sí, no se iba al tema que lo había generado en realidad, y como se habló desde el principio del programa, todo tiene conexión. La mente, el alma, la conciencia, el cuerpo, la energía, todo va junto. Que lo estemos ujú. estudiando por separado es una cuestión, pero no estamos diseccionando nada porque todo va contenido, así como todos somos uno, así como es adentro es Sí, afuera, ¿no? sí, exactamente. Y algo que tú mencionabas sobre, bueno, retomando esta parte de asumir nuevas experiencias, cambiar, digamos, nuestros hábitos, hay muchos miedos con relación a cambiar de creencia, de pensamiento. Es algo tan arraigado en nosotros que parece que asumir pensamientos positivos, a la persona le pareciese que perdiera algo, cuando en realidad va a ganar mucho más de lo que ella se imaginaría. Y eso suele pasar en consulta cuando, a pesar de que la persona tiene la motivación, quiere cambiar, necesita cambiar, se está dando esa oportunidad, pero hay mucha resistencia aún cuando aplicamos sugestiones que aunque son para bien de la persona, la misma persona se limita, y duda y empieza como con esa, como, sí, a tener miedo de cambiar. Bueno, hablando sobre, sobre esta parte cerebro-mente que, que tanto se suele dividir, Deepak Chopra habla de que el cerebro es el órgano funcional y que nosotros podemos, por ejemplo, ver una adicción en las neuronas, podemos ver el desgaste de la neurona, los neurotransmisores en exceso que libera, pero que nosotros no podemos ver científicamente la superación de esa adicción o qué es lo que hace la voluntad o la motivación que permite a la persona superar esta dependencia. Entonces es la diferencia que él hace. La mente no es lo mismo que el cerebro, y va mucho más allá. No se puede explicar científicamente desde esa voluntad, desde esa motivación, pero no podemos negarla, en el sentido de que no exista. Entonces él, hace esa diferencia. Bueno, y ya pasamos entonces al tema de cómo usar esta mente para nuestros propósitos. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo la verdad no sé. Bueno, Dale tranquila. Todavía nos queda un poco. bueno, entonces, al hablar de cómo usar el poder de la mente, igualmente,
vamos a mencionar los mismos referentes, autoridades en el tema que anteriormente, pero eh, hay algunos nuevos también. Louise Hay, ella dice que primero lo primero, identificar pensamientos que nos están bloqueando, identificar esos pensamientos derrotistas, limpiar la mente del pasado, de juzgamientos, de quejas, de crítica, que esto es importantísimo limpiarlo y alejarlo de nuestra vida. Y es lo que hablaba Amy Morin sobre la fortaleza mental cuando dice que nosotros debemos entender cómo está influyendo mi pensamiento en mis emociones y actitudes, en entender que hay unos pensamientos realistas, cambiar esos pensamientos irracionales por unos más realistas, evitar esas lamentaciones. Habla también del perdón, de perdonarnos a nosotros y perdonar a los demás. Eh, Siempre es importante estar en pensamiento desde o sea, como que ser tercos en nuestra actitud positiva. Eh, Crear imágenes mentales en donde siempre nos veamos enérgicos, saludables, fortalecidos, enriquecidos, positivos, y que eso debe hacerse frecuentemente a diario. Lauro Trevisan es un conferencista brasileño y él habla de la repetición como impacto al subconsciente. Entonces, esta repetición es lo que ha hecho nuestra realidad, lo que se percibe en nuestra realidad. Entonces, por tanto, si queremos algo positivo, también hemos de realizar lo mismo que hemos hecho con los actos o lo que nos sale en la realidad, pues negativo. Entonces, esa repetición de lo positivo nos va a permitir una realidad positiva. Habla entonces Lewis High también, eh, debemos estar convencidos, o sea, creer, o sea, tener fe, certeza de ese pensamiento como verdad, que desde nuestra mente hay una fuerza positiva, hay una curación, hay una energía, una creación desde nuestra mente de manera positiva en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Amy Morin nuevamente dice el poder que nosotros tenemos para incrementar nuestra fortaleza mental al dedicar tiempo y energía en ejercicios de autosuperación. Para entender ese gran potencial mental, entonces, como les decía, les comentaba ahorita, identificar esos pensamientos irracionales. ¿Qué es lo que estoy pensando yo en mi cotidianidad? Que reconozco eso no es lo que debería yo pensar. Y reemplazarlo por un pensamiento más realista. A nivel del comportamiento, dice que es posible comportarnos de manera positiva a pesar de las circunstancias. Y emocionalmente, controlar estas emociones y no que ellas nos controlen a nosotros. Eh, Herbert Benson dice, llevar al máximo las potencialidades mentales es un proceso que se relaciona directamente con la relajación. Entonces, desde la relajación dice hay dos pasos muy importantes. La primera es la repetición de una palabra, una frase, un sonido o una respuesta muscular. Y segundo es la actitud pasiva hacia pensamientos que nos puedan interferir. Eso simplemente, en teoría es muy fácil decirlo, pero es en la práctica que es algo tan simple, pero que con la práctica podemos mejorar esta técnica. Eh, Uno diría que relajarse, pues es algo muy, muy fácil, pero cuando nosotros empezamos a poner cuidado en los pensamientos, observamos que hay muchos y que eso interfiere. Entonces es la repetición, la importancia de repetir esas palabras, sonidos, frases para concentrarnos, conectarnos en la relajación. Simplemente el hecho Ujú. de recordar cuando estamos, eh, digamos, nos sentamos, respiramos y recordamos el estar muy, muy relajados. Recordar eso es traerlo al presente. Simplemente con ese acto ya vamos entrando en un estado de relajación. Y ya ese es el entrenamiento de nuestros pensamientos que no interfieran.
Entonces, bueno, hay que decidir, o no que decidir, que observar cuáles son esas reales creencias que tenemos en cada aspecto de nuestra vida, qué creemos acerca de lo que hacemos, acerca de nuestros padres, acerca de los hijos, acerca de los amigos, acerca de nuestras habilidades, acerca de cómo comportarnos. Entonces, eh, determinar o escribir, digamos, esas creencias. Y debemos, digamos, adquirir un programa de autoayuda conforme a estas creencias. Entonces, si tú crees que digamos, la comida vegetariana no te va a funcionar para tú hacer ejercicio, por ejemplo, eh, pero empiezas a creer que esa comida vegetariana te puede ayudar y porque tú sabes que es lo más saludable, bueno, empiezas a hacer una serie de afirmaciones o de eh, como de evidencia, ¿no? De evidencia de que eso te puede ayudar. Tú vas a ir cambiando esos patrones poco a poco, pero entonces te Ujú. tienes que ayudar, ¿sí? O sea, no es simplemente yo creer que va a llover ya y meterme eso en la cabeza, pero no hay tampoco una serie de como de fundamento o de, más bien es como un capricho, ¿sí? Pero no es algo que sea reforzado desde una situación interna o externa que te va a ayudar a mejorar, ¿sí? Entonces, hay que también ser cuidadosos en esa parte. Eh, cuando, cuando nosotros dedicamos más tiempo y energía a esta situación, a estas situaciones que queremos superar, la actitud, dice Deepak Chopra, del pensamiento positivo es clave. Es indispensable en cualquier entrenamiento para tú lograr el éxito y poder cambiar, poder tener una situación diferente en tu realidad. Entonces, el mecanismo del cambio es cuando la creencia eh, de que es posible cambiar. O sea, primero tú tienes que tener esa creencia muy firme de que es posible cambiar y debe apoyarse a una fuerza interna o externa, ¿sí? Como lo que les decía ahora. ¿Para qué yo quiero que llueva ya? ¿Esto de qué me va a servir a mí en la vida? Será realista o importante y necesario que llueva ya. Entonces, estos son como ideas que tú debes evaluar también. Si eso cumple realmente también con tus objetivos y te va a ayudar a diferentes áreas en la vida. Es el ejemplo de aquella persona que se dedica mucho al trabajo porque quiere progresar en su vida laboral, porque quiere mejorar sus habilidades, pero entonces descuida otras áreas. Entonces, Amy Morin, que habla de la fortaleza mental, pues entonces dice, esto no te va a ayudar a ti en la vida porque no te va a centrar a hacer, a tener un equilibrio en la vida, a tener un equilibrio en tus áreas. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, abrirnos mentalmente a las fuerzas de renovación significa tener técnicas de meditación. Esto pues lo refuerza Herbert Benson. Tener decretos que nazcan realmente de nuestras creencias más profundas. ¿Cuáles son nuestras creencias más profundas? En qué realmente creo que me va a ayudar, que me va a servir. Y es lo que tú mencionabas ahora sobre el hecho de creer en un tipo de psicoterapia o en un psicoterapeuta, realmente saber que esa persona, creer que esa persona me va a ayudar, sí o no. Porque muchas personas se dejan más bien sugestionar de otras y van es por un concepto a partir de un tercero y no realmente por un profundo conocimiento de ese psicoterapeuta o por otras razones de peso. Y entonces ahí ya no va a haber una creencia, o sea, va a haber como una, más bien una curiosidad o te dejas guiar por otras situaciones y no por un genuino, una genuina creencia, ¿sí? Un genuino interés.
Entonces, hay que abrirse a esa fuerza, lo que dice Herbert Benson. Eh, bueno, por acá también dice que se pone nuestro hemisferio izquierdo más activo cuando nos concentramos en alguna imagen que representa la dirección que se quiere dar a nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Cuál es esa dirección que debemos tomar? Y mantenerla. En este estado de concentración de la relajación, concentrarnos en esta imagen o en este sonido o en esta palabra que reemplaza, que es un símbolo para lo que yo quiero tener en mi vida. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. No solo qué creencias tengo yo, sino qué imágenes, qué sonidos, qué palabras me refuerzan a mí eso que yo quiero y ponerlo en el foco de toda nuestra atención durante ese estado de relajación. Bueno, ¿cómo vamos? Ok, mi niña. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Te voy a leer los comentarios. Entonces, aquí nos dice Charlie. Emicadi, según sus investigaciones físicamente cambiando de posturas podemos cambiar de actitud o lo psíquico o viceversa, cambiando de actitud podemos cambiar lo físico. Jan nos dice, una prueba evidente de la influencia de la imaginación en la parte física podría ser los sueños. Por ejemplo, soñar algo triste que te hace llorar en el sueño y cuando despiertas, a ver, pues tienes lágrimas en los ojos y tristeza en el pecho. Eso prueba que con solo imaginar en el mundo onírico podemos transformar la parte física, por eso es exitosa la hipnosis, porque trabajamos en el mundo de la mente y logramos cambios en lo físico. Abrazos, chicas. Nos dice maravillosamente, la postura de una sonrisa engaña a tu cerebro. Le envías una información que así tu estado de ánimo no esté de lo mejor. Con este gesto de sonreír, tu cerebro activa sensaciones de bienestar. Katy nos dice, somos lo que soñamos. Me he dado cuenta de eso. Conversando con personas, me cuentan sus sueños y sus conflictos. Tiene mucho que ver cómo vive interiormente. Luego vienen sus sueños de terror y viceversa. En el caso de un paciente, camino a la sanación, tiene sueños de su vida por montes llenos de flores. Qué lindo. Charlie nos dice, tu lenguaje corporal moldea tu identidad. A ver, Frank nos dice, eres tus pensamientos dominantes. Román dice, Román Solís, ¿cómo hago para no caer en esos pensamientos negativos? Ya que uno intenta a diario evitarlos, pero inevitablemente se manifiestan como tal. Entonces Katy responde, dice, respira conscientemente. A ver, tus pensamientos son, ya no quiero la mala suerte en mi vida. Alejandra Toro nos dice, hola Dayis, por fin te veo. Hola Alejita. Y Fran nos dice, el universo lo potencializa. Listo, mi hermosa. Entonces, ¿qué le dirías a nuestro amigo Román Solís con el tema de los pensamientos negativos? Me parece que hay una preguntita anterior a esa, pero no la encuentro acá en el chat. Me parece que A ver, ¿cuál leíste una será? pregunta. A ver, estoy buscando signo de interrogación aquí. No, no, no la veo. Pregunta, pregunta como tal. Acá hay una de A ver, yo Francisco quiero controlar Hernández. mis emociones. ¿Será esa? Dice, yo quiero ¿Cómo controlar hago, mis emociones. maestra? ¿Cómo hago? Bueno, eso es una pregunta muy general, porque las emociones son muchas y, digamos, nosotros no hay en el momento alguien perfecto que, digamos, controle y domine todas las emociones. Hay muchas personas que se acercan a ese control de las emociones y es un dominio, ¿no? La práctica hacia el maestro, pero que se sepa, que yo tenga conocimiento de alguien en esa perfección, además porque la emoción eh, puede ser
tanto generar malestar como generar bienestar, ¿sí? La emoción va desde lo bueno o negativo, por decirlo así. Entonces, controlar eso, mm, controlar estar, por ejemplo, siempre feliz no se puede. Y hablábamos desde Amy Morin, desde la fortaleza mental, no es obligarse a ser feliz, eso no, digamos, no nos lleva a una fortaleza mental desde ese punto de vista. L- Más bien es conocer nuestras emociones, cuáles son las emociones que no me están generando bienestar, por qué no me están generando bienestar y yo cómo puedo entonces superar esto si es que ya digamos tengo un trastorno que ya tiene una implicación en diferentes áreas de mi vida, pero digamos es algo que yo digamos no recomendaría como siempre uno estar feliz o siempre uno estar alegre o siempre uno actuar de manera perfecta. Si algo se caracteriza por, digamos, por disfrutar de la vivencia, también es de disfrutar de incluso emociones que no son a veces tan buenas. Sabemos que llorar es bueno porque nos desahoga, entonces Ujú. controlar, por ejemplo, este estado de llanto no es recomendable, ¿sí? Entonces no es la perfección, no es buscar esa perfección o ese acartonamiento, ese estructuramiento que no que más bien va siendo contraproducente, ¿sí? Entonces ya si digamos tienes un trastorno o hay una dificultad o una crisis, hay que entonces afrontarla, saber afrontarla, ¿sí? Saber, bueno, cuáles son mis creencias, qué puedo cambiar de esto, porque acuérdate que el cerebro superior, la parte superior de nuestro cerebro, ahí es donde está la voluntad y la decisión, ¿sí? Mm, Hay muchas situaciones en las que nosotros decidimos cómo sentirnos y es como recuperar ese poder, reconocerlo en nosotros y ponerlo en la práctica. Eh, no sé si de pronto ahí respondí un poco la pregunta. A ver, nos dice Frank, el que nos hizo la pregunta, dice, cambié la perfección por la flexibilidad. Pues sí, es que no se trata de ser emocionales, ¿no? No se trata de no sentir, no se trata de no expresar, se trata es de justamente un equilibrio, ¿no? Las emociones siempre llegan a Exacto. manera de mensaje y pues bueno, lo ideal es no quedarnos embotellados en ellas, que ahí sí es donde se complica la cuestión, Sí, cuando nos además quedamos en porque exceso. la Dime. emoción implica, sí, además la emoción implica moverse, movilizarse, eso es la emoción. Eh, entonces, por ejemplo, las situaciones en las que tenemos miedo nos movilizan a, las situaciones en las que nosotros tenemos rabia nos movilizan y muchas veces a cambios importantes en nuestra vida. Entonces son importantes, ¿sí? Esas emociones, aunque nos generan malestar, son importantes y hay que entenderlas que también son un camino para nosotros aprender. Entonces, desde esa postura, uno entiende que no todo el tiempo hay que ser feliz, no todo el tiempo hay que estar alegre o hay que forzarse para mantenerse como ese robot que solo sonríe. No, no. O sea, es entender las emociones más profundas, pero que también tienen un significado, ¿sí? Ok, aquí nos dice Germán Dayegri. Gracias, Natalia y Day. No, es que es importante. Las dos preguntas llevan una conexión y es que sin pensamiento no hay emoción. Si no tenemos un pensamiento trágico, no vamos a estar tristes. Si no vamos a tener un Ujú. pensamiento alegre, no vamos a estar felices. De alguna manera esa reacción o ese accionar, ese mover, como tú dices, viene todo parte de un pensamiento. Por eso la importancia de identificarlo y empezar a trabajar en ello. Meditar no quiere decir que no exista ni un solo pensamiento en tu mente, porque eso sí que es complicado. Y si no, pregúnteselo a los lamas, ellos le van a decir. En algún momento Claro. Ujú. eh, se le presentaron todos esos pensamientos y pues bueno,
la cuestión de aprender de la observación, porque eso es la meditación prácticamente, el aprender a observar, el aprender a observar sin juzgar, sin criticar, sin escatimar, sin nada de esas cosas. Es como el que Ujú. ve una película pero no le invierte su emoción a ella, ¿no? Sino que ve todo lo que pasa desde afuera. Eso Como un mismo pasa observador. con... Ujú. Exacto, y eso es lo que prácticamente nos enseña el poder de nuestra mente, el aprender, el tener esa capacidad de observación y no darle nido, no alimentar esas ondas pesadas que nos llegan, ¿no? Esos pensamientos tan complejos a veces, que a veces hasta uno Claro. duda si son Ujú, pensamientos propios o no. Que ese es otro ujú. tema muy interesante. Pues mi niña Claro, Nati, para ujú. cerrar con broche de oro, ¿cómo cerrarías este conversatorio el día de hoy? Bueno, hay una frase que me gusta mucho de Louis Hay que dice, nosotros somos el poder que hemos estado buscando. Y es tomar esa responsabilidad. Tener el poder implica mucha responsabilidad, implica que nos demos cuenta, que tomemos acción de lo que podemos hacer, de lo que está en nuestras manos, que no es la mente reactiva, la mente que como si fuéramos sujetos pasivos ante ella o víctimas de esta mente, sino que podemos tomar las riendas de ella y que Ujú. hay mucho por decir y hay mucho también por descubrir y hay mucho por aprender y que digamos es el camino diario, cotidiano de nosotros, de los seres humanos, el aprender de estos pensamientos y estas emociones. Entonces, no es la invitación a que cada personita encuentre sus propias creencias, sus propias limitaciones y también empezar a entender qué puede cambiar de hecho, qué debe cambiar, cuáles son las que no le están favoreciendo, tomar conciencia y claridad de ello. Vea, pues qué bonito cierre, me gustó esa frase. Nosotros mismos somos el poder que andamos buscando y es que es verdad. Estamos co-creando esa realidad, ese mundo, todo lo que vemos, porque al momento de cerrar los ojos ya empezamos a co-crear una realidad onírica, como nos decía, como nos decía Jan, ¿no? Hay múltiples Sí, realidades y la exactamente. verdad es que desconocemos la capacidad del poder creativo infinito que todos llevamos dentro y de lo cual hay que hacer consciente para que asimismo nuestro poder, el poder de nuestra mente también fluya. No se trata cuando tú decías ahora de tomar la rienda, se me hacía ver a la mente allá como un perrito arrastrándolo a uno, llevándolo de la cadena. Y así tal cual es nuestra mente, por eso hay que aprender a equilibrarla en el sentido de que, porque hay muchas ideas buenas, a veces es que, bueno, Claro, eso es cuestión de sí, no es, aprendizaje y para eso estamos. claro, no se trata de verla como un enemigo, no, no, al contrario, hay que entenderla y entonces sí, digamos, dominarla, pero en cooperación, porque es ella la que, o sea, nosotros mismos, que somos la misma mente, pues empezar a generar resultados positivos para nuestra vida, ¿sí? O sea, no Eso es podemos ver algo como interesante. separado, como algo Ajá, separado de eso, no, somos nosotros mismos, ¿sí? esa es la palabra mágica. Somos la mente, somos la conciencia, somos todo. Sí. Entonces, ya basta de andar mirando para afuera como si todo fuera allá. No, 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 todo está aquí, adentro de cada Claro, uno de nosotros. Entonces, pues mi querida Natalia, de verdad te agradezco mucho por esa sapiencia, ese conocimiento tan bonito, esas fuentes a citadas, de ti, verdad muchas que muy gracias. chévere. Vamos a continuar porque yo siento que quedó mucho en el tintero y pues bueno, pues obviamente que no estamos profundizando tanto, pues son programas donde estamos apenas tratando de llevar en conocimiento a todas las personitas
esto es para el público en general. Recuerden que este hermoso coffee nació con el objetivo de llevar conocimientos diversos a las personas y de generar conciencia de sí mismo, conciencia social y pues bueno, se trata de compartir lo que les resuene, chicos, bienvenido, lo que ustedes vean que no les resuene, tranquilos, déjenlo pasar, es información. Lo importante es que compartan y disfruten de todo lo que escuchan aquí y pues cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Esa, al final a cada uno le dará esa utilidad a esa información de acuerdo a lo que más les ajuste, chicos. Así que pues te envío un abrazo, mi Nati preciosa. Muy Tan probablemente te bella. molesto la próxima semana. No, al contrario, no, para mí es un placer. Agradezco también mucho a la comunidad, a los saludos, a las personas que nos acompañaron. Te felicito por el Cofinet, por esta página tan maravillosa de tanto crecimiento, que en lo particular también he aprendido muchísimo, cantidades. Y no, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Muchas gracias por este espacio y a todas las personas. Y claro, si hay otra oportunidad, por acá también estaré. Ah, claro que sí. Mi coffee es tu coffee y el de todos, así que pues siempre van a estar cordialmente invitados, nomás es que me digan el día y la hora para poder agendar. Y pues bueno, aquí nos vamos a reunir, chicos y chicas, así que pues no siendo más el motivo de la presente, muchísimas gracias por acompañarnos en el Cofinet aquí de la tarde con el programa Charlando entre Amigos, nuestra querida amiga Natalia Barón, desde la hermosa ciudad de Armenia. Armenia, sí. Armenia Quindío, sí. Ah, hermoso. Y pues bueno, de aquí de Bogotá, Colombia, para el mundo, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo programa. Bye bye. Adiós. Chao, gracias.